Entonces, vamos a estudiar cómo funcionan cada uno de estos componentes del citoesqueleto y vamos a empezar con los microfilamentos, que en algunos casos lo van a encontrar en la bibliografía como filamentos de actina. Estos componentes del citoesqueleto se caracterizan porque se unen a proteínas de la membrana celular, al igual que lo hacen, por ejemplo, los filamentos intermedios. Pero a pesar de este tipo de unión de los microfilamentos a las proteínas de membrana, participan en los procesos de movilidad celular. Para llevar a cabo estos procesos se requiere de energía, en el caso de los microfilamentos, contenida bajo la forma de ATP, y de proteínas que van a utilizar esta energía y la van a transformar en movimiento. Las células han desarrollado dos mecanismos básicos para generar movimiento. Uno de ellos involucra el ensamblaje y desensamblaje tanto de los microtúbulos como de los microfilamentos y es el responsable de muchos cambios en la morfología celular. El otro requiere de proteínas motoras que van a utilizar la energía contenida en los nucleótidos de trifosfato para deslizarse o caminar a lo largo de los microfilamentos o de los microtúbulos y transportar orgánulos o vesículas. Destaquemos que en el caso de los microfilamentos, los nucleótidos trifosfato que se utiliza son las moléculas de ATP y en el caso de los microtúbulos son las moléculas de GTP. Para la formación de los microfilamentos se requieren de monómeros de actina G, es decir, de actina bajo la forma globular. Esta molécula de actina tiene alta afinidad por adenosintrifosfato, es decir, por ATP. Y de esa manera se van a ensamblar para formar largos polímeros helicoidales de actina F que ya lleva asociada una molécula de ATP, porque se ha producido la desfosforilación del ATP. Ahora bien, ¿por qué se llama actina F? F viene de filamento, es decir, ya la actina está formando parte del filamento. Ahora, ¿cómo está formada o cuál es la estructura de esa molécula de actina? Tiene dos lóbulos con 4 subunidades y el ATP se fija en la hendidura que toma contacto con ambos lóbulos y además se coordina con un catión magnesio. Fíjense cómo los grupos amino y carboxilo terminal se encuentran en el subdominio 1 de la molécula de actina. Cuando los microfilamentos se observan al microscopio electrónico de transmisión, se ve que se presentan como largas hebras que son flexibles, que son retorcidas en subunidades semejantes a perlas. Por eso decimos que parecen collares de perlas retorcidos donde cada perla representa una molécula de actina. Y debido al enrollamiento se van a observar porciones más angostas y otras porciones más ensanchadas. Es importante destacar, como se observa en el esquema representado en rojo, que la hendidura, que es como una mueca en la molécula de actina, esa hendidura que fija ATP siempre se orienta en la misma dirección. Y en el caso de este esquema vemos cómo se orienta hacia la parte inferior en todas las subunidades del filamento. Ese extremo se llama extremo menos y el extremo opuesto es el extremo más. Por lo tanto, podemos decir que el filamento de actina, al tener un extremo menos y un extremo más, presenta polaridad. La actina está codificada por una familia de genes altamente conservada. Tiene su origen en los organismos procariotas, que fueron los primeros organismos que habitaron la Tierra, de hecho, y evolucionó a medida que las células eucariotas se especializaron y de hecho constituye la proteína más abundante en las células eucariotas. Fíjense que en las células musculares, por ejemplo, tienen una concentración entre 0,1 y 0,5 milimolar de actina, mientras que en las microvellosidades la concentración llega a 10 milimolar. ¿A qué se debe esa diferencia tan abismal? A que en las células musculares la actina no es el único
no es la única proteína que participa, por ejemplo, en la contracción, mientras que en las microvellosidades la actina es uno de los principales componentes que va a mantener la estructura de la microvellosidad. En la fotografía de fluorescencia, utilizando anticuerpos específicos para actina, se observan los microfilamentos, ¿sí? Y fíjense que dice actina F, o sea que la actina ya no se encuentra como actina G, sino como actina F en el filamento. Esos filamentos se caracterizan por ser fibras delgadas, largas, flexibles, son las más pequeñas en cuanto a diámetro, espesor, tienen 7 nanómetros, ¿sí? Mientras que la longitud puede ser de varios micrómetros. Vemos entonces cómo es la dinámica del ensamblaje de esas moléculas de actina para formar un microfilamento. En el esquema, en la parte izquierda, se observan en naranja las esferas de actina G asociada a ATP. En una primera etapa, ¿sí?, que se denomina nucleación, algunos monómeros de actina se van a agregar para formar unos oligómeros de 3 o 4 subunidades que son estructuras estables. Por eso llamamos núcleo o semilla, a partir del cual se va a comenzar a alargar el filamento, es decir, va a sobrevenir la segunda etapa, que es la etapa de elongación del filamento, ¿sí?, que se inicia cuando se alcanza la concentración crítica de monómeros de actina G libre. Entonces veamos un poquitito el gráfico que tenemos abajo. Las flechas negras indican la concentración crítica. La concentración crítica es la concentración mínima de subunidades de actina que se requiere para que inicie el proceso de elongación. Por debajo de esa concentración crítica no hay elongación. Y como puede observarse en el gráfico, ¿sí?, la elongación es mayor en el extremo más que en el extremo menos, ¿sí? Y esto se debe particularmente a que el extremo más del filamento tiene mayor afinidad por la actina G-ATP. Por lo tanto, la velocidad de elongación en el extremo más va a ser 5 a 10 veces mayor que en el extremo menos, que también agrega moléculas de actina G, pero a menor velocidad. Entonces, fíjense qué sucede. Tenemos el filamento que se está elongando, ¿no es cierto? Entonces, a medida que ese filamento sigue creciendo, la actina G se va a transformar en actina F, que en la última parte se observa como esferas blancas. En esta etapa, ¿sí?, que ya se denomina etapa estacionaria, los monómeros se van a intercambiar en ambos extremos del filamento, tanto en el extremo más como en el extremo menos, y siempre va a seguir siendo mayor el intercambio en el extremo más o la adición en el extremo más. Casualmente por lo que decíamos anteriormente, que el extremo más tiene mayor afinidad por actina G que por actina G-ATP, perdón. Ahora bien, la actina F lleva unida ATP, mientras que la actina F lleva unida ADP, mientras que la actina G lleva unida ATP. Entonces quiere decir que la hidrólisis del ATP, ¿sí?, durante el proceso de formación del filamento, ¿sí?, va a reducir la fuerza de unión entre los monómeros de actina F en el filamento. Por lo que podemos decir que la hidrólisis del ATP va a promover la despolimerización de la actina F, y ese proceso va a ocurrir principalmente en el extremo menos. Por lo tanto, podemos decir que la actina G asociada a ATP tiende a polimerizarse, mientras que la actina F, que lleva asociada a ADP ya en el filamento, tiende a despolimerizarse. Este mecanismo de polimerización y despolimerización de los microfilamentos se lleva a cabo mediante una suerte de intercambio rotatorio
o también llamado mecanismo de cinta rodante. Antes de entrar un poquito más en detalle en él, me gustaría destacar que la polaridad de un filamento, un microfilamento, perdón, está dada por la alta afinidad que tiene el extremo más por la actina G asociada a TP, lo cual lo va a llevar a crecer mucho más rápido, 5 a 10 veces más rápido que el extremo menos. Entonces, ¿en qué consiste este intercambio rotatorio como vamos a ver ahora? Fíjense que en el extremo derecho del esquema tenemos moléculas de actina asociada a TP, que van a ingresar en el extremo más. A medida que se van agregando los monómeros en el polímero, se va a producir la hidrólisis del ATP, generando fósforo inorgánico y moléculas de actina F asociada a ADP, que en el extremo menos se van a comenzar a liberar, ya que dijimos que esa asociación actina F-ADP favorece la despolimerización. Esta actina F liberada va a intercambiar ADP por ATP, generando nuevamente, ¿sí? Y acá tenemos la rotación de la actina G asociada a ATP que va a reiniciar el proceso. Entonces esto es lo que se conoce como mecanismo de intercambio rotatorio o mecanismo de cinta rodante. En la fórmula que tenemos acá está un poco simplificado el proceso. Fíjense, tenemos actina G-ATP que ingresa por el extremo más. Se polimeriza y primero tenemos actina F, pues ya está formando parte del filamento, pero está asociada a TP. Inmediatamente se desfosforila y se genera actina F asociada a ADP, que en el extremo menos se despolimeriza liberando actina G ADP. En el citosol intercambia ADP por ATP y se genera nuevamente actina G ATP disponible para reiniciar el proceso. Ahora bien, cuando la concentración de actina G asociada a ATP es inferior a la concentración crítica de la molécula que se requiere en el extremo más, directamente no va a haber polimerización, no se van a agregar moléculas de actina ATP. ¿Por qué? Porque no se alcanza la concentración crítica necesaria. Fíjense en el esquema de acá abajo, las moléculas de actina se van agregando por el extremo más. En la fase estacionaria, como vimos en el esquema anterior, las concentraciones de actina G ATP en ambos extremos, tanto en el extremo más como en el extremo medio, son intermedias a las concentraciones críticas requeridas para el crecimiento de ambos extremos. Con lo cual, se siguen agregando subunidades en el extremo más, ¿sí? Y hay pérdida de subunidades en el extremo menos. En esa situación, la longitud de la cadena va a permanecer constante, ¿sí? Y las subunidades que se van agregando se van a ir desplazando a lo largo del filamento a medida que se van transformando en actina F, ¿sí? Esto es lo que se conoce como cinta rodante, para llegar al extremo menos, en donde se va a producir la disociación, posteriormente viene el intercambio con ATP y se reinicia el proceso. Este fenómeno ocurre en células móviles o en células que tienen capacidad migratoria. Las proteínas que se asocian o se unen a un microfilamento tienen la finalidad nada más de regular el dinamismo de ese microfilamento. Fíjense en el esquema como en el extremo más, como en el extremo menos, tenemos proteínas en color verde y azul que se llaman proteínas estabilizadoras, ¿sí? O proteínas caperuza, ¿sí? Que lo que hacen es estabilizar el filamento, ¿sí? También tenemos algunas proteínas, como se observa más abajo, que forman enlaces cruzados entre diferentes filamentos o algunas proteínas que pueden actuar escindiendo el filamento en dos, generando nuevas subunidades para ser polimerizada. También tenemos algunas proteínas que van a regular el equilibrio que existe entre
los monómeros de actina y los filamentos. Y esas van a ser las proteínas polimerizantes, ¿sí?, las despolimerizantes o aquellas proteínas que regulen el intercambio de ADP por ATP para que se generen nuevos monómeros de actina G ATP necesarios para que continúe el proceso de polimerización. Vamos a estudiar algunas proteínas reguladoras del proceso de polimerización y despolimerización, proteínas ligadoras, ¿sí?, es decir, que forman enlaces cruzados, y también nos vamos a centrar en miosina como la proteína motora necesaria para que se produzca tanto los movimientos intracelulares como los movimientos celulares propiamente dicho. En el caso de las proteínas reguladoras de los procesos de polimerización y despolimerización, tenemos por ejemplo la proteína ARP23, que es Lactin Related Protein por sus siglas en inglés. Ahora, ¿cómo regula la polimerización de los filamentos esta proteína en particular? Fíjense que tiene la capacidad, como se muestra en el esquema, de asociarse al extremo, o sea, se asocia una porción cercana al extremo más del filamento o extremo protuberante, como lo van a encontrar en alguna bibliografía, y va a actuar como un nuevo núcleo de polimerización de actina G-ATP. Y de esa manera ramifica el filamento. En el caso de la profilina, esta proteína actúa de dos maneras. Una de ellas es que se asocia a la proteína F-ADP que se ha escindido del extremo menos del polímero, facilitando el intercambio de ADP por ATP, y de esta manera va a reponer el pool citosólico de actina G ATP necesaria para que se reanude el proceso de polimerización. Y la segunda forma es que establece un complejo con los monómeros de actina G ATP y promueve la polimerización en el extremo más. Fíjense en el esquema cómo la profilina se recicla cuando el monómero es entregado al filamento. Con respecto a la timosina B4, esta es una proteína bastante abundante en el citosol y tiene mayor afinidad por la actina G unida ATP que por la actina F. Por lo tanto, se considera como la principal proteína que actúa secuestrando el complejo actina G-ATP. Entonces, lo que hace la timosina es en realidad bloquear el sitio de unión al ATP y de esa manera evita que la molécula interactúe con el filamento y éste se polimerice. En el esquema de abajo se muestra el modelo del papel complementario de profilina y timosina B4 en la regulación de la polimerización de la actina G. Entonces fíjense que tenemos nosotros subunidades de actina G que están complejadas con timosina. Estas se disocian y el monómero, es decir, actina G ATP, ¿sí?, se va a polimerizar en el filamento en crecimiento, ¿sí? Ahí mismo, en el filamento, comienza a hidrolizarse el ATP en el extremo opuesto, generando actina F, que se va a comenzar a disociar, es decir, a despolimerizar. Posteriormente, esa actina F se compleja con profilina y se intercambia ADP por ATP, generando nuevamente lo que veíamos en el intercambio rotatorio, que es la actina G-ATP. Esa profilina va a actuar de dos maneras. En primer lugar, puede hacer que lleve directamente los monómeros de actina G-ATP al filamento y los entregue y se disocie, ¿sí? O puede ser que la timosina secuestre, la profilina se libere del complejo, la timosina secuestre la actina G-ATP y genere nuevamente el pool de subunidades
listas para la polimerización. Existen proteínas denominadas proteínas seccionadoras que tienen la capacidad de fijarse a los filamentos de actina y cortarlos. De esa manera se van a generar fragmentos cortos con nuevos extremos a través de los cuales se va a poder reiniciar el proceso de polimerización. En el caso de cofilina, fíjense que esta proteína tiene la capacidad de unirse al extremo menos del filamento, ¿sí? Y lo que hace directamente es despolimerizar el mismo, se despolimeriza el filamento generando actina F ADP y la cofilina queda unida a la actina F ADP. Posteriormente, ¿sí?, se desprende, ¿sí?, cofilina, se intercambia con profilina, esta produce el intercambio de ADP por ATP y la molécula de profilina queda ahora asociada a una molécula de actina G-ATP lista para hacer reiniciar el proceso de polimerización. Puede ser también que cofilina se asocie en una porción media o central del filamento y directamente lo corte generando nuevos fragmentos que van a ser polimerizables. En el caso de gersolina, esta se une al extremo más del filamento, lo corta y en el acto lo tapa impidiendo que ese fragmento sea nuevamente polimerizable. Es decir, que en este caso gersolina actuaría como una proteína caperuza. Los filamentos de actina tienen la capacidad de ensamblarse en dos tipos de estructuras. Una de ellas son los haces o bandas de actinas y el otro tipo son las redes de actinas, que van a cumplir funciones diferentes en las células. En el caso de los haces, los filamentos se unen por puentes cruzados y se disponen en estructuras paralelas que están muy agrupadas. En las redes, los filamentos de actina se van a unir también por puentes cruzados, van a tener una disposición ortogonal más laxa, digamos, y van a formar mallas tridimensionales como se muestra en el esquema. Ahora bien, las proteínas que van a formar esos puentes cruzados pueden ser de diferentes tipos, como vamos a ver a continuación. En las células se pueden formar dos tipos de haces, los haces paralelos y los haces contráctiles. En ambos, las moléculas ligadoras van a ser las moléculas de fimbrina. En el caso de los haces paralelos, la molécula de fimbrina va a tener dos dominios adyacentes, con lo cual los haces van a estar estrechamente empaquetados. En el caso de los haces contráctiles, fíjense cómo los dominios de las moléculas de fimbrina están separados por dímeros de alfa-actinina, con lo cual los haces contráctiles van a ser haces más espaciados. Tanto la fimbrina como la alfa-actinina tienen sitios de fijación a calcio. Ahora bien, también se pueden formar redes. En este caso, la filamina va a ser la molécula ligadora. Y se trata de un dímero que está constituido por dos subunidades grandes que van a formar una molécula flexible en forma de B y que va a entrelazar los filamentos de actina pero constituyendo redes ortogonales.